Relatos bajo la oscuridad de la noche. Corría el año de 1932. El pueblo que ya quería ser ciudad estaba en pleno crecimiento comercial. Cada vez más tiendas abrían y por lo tanto había más dinero en las calles. Ramón era un personaje muy conocido en los alrededores. Compraba y vendía ganado vacuno y porcino. Era un fulano muy ambicioso y no desaprovechaba cualquier oportunidad para sacar provecho de lo que fuera o abusar de quien se dejara. La bebida y el juego eran muy comunes en ese entonces. Ramón era asiduo a la cantina de Don Lupe, que se encontraba en la calle principal. Ahí, a la baraja se jugaban grandes cantidades de dinero, ranchos y todo tipo de propiedades. Vaya que Ramón era bueno en eso, y había dejado a más de 2 o 3 gentes en la desgracia por su vicio a las cartas. Había pasado poco tiempo de que la guerra cristera había terminado, y existían muchos rumores por doquier de que los cristeros habían dejado enormes cantidades de oro en monedas escondidos. Los saqueos en las haciendas estaban a la orden del día, por lo que la gente escondía sus centavitos y sus joyas. Los enterraban o los metían en las bardas de sus casas. Ramón siempre paraba oreja ante esas historias. Se retiraba por un momento dizque para ir al baño. Ahí, discretamente sacaba una libretita forrada con cuero. Apuntaba todos aquellos rumores que paulatinamente iba escuchando. Estaba planeando en secreto saquear todas esas riquezas. En aquel entonces existía una historia de la mentada Cueva de la Tepusa, allá por la Calzonuda. Es un área de monte de mi ciudad. Se decía que los cristeros habían escondido ahí 200 kilos de oro en monedas y lingotes. Para Ramón, nada más de pensar en ese brillo amarillo le provocaba hasta un sudor inquietante. Como decían en aquel entonces, se le quemaban las habas por entrar en aquella cueva. Previamente ya había atracado la antigua hacienda de Don Trino Novoa. Por causa de la guerra nadie vivía en ese lugar. A Don Trino le habían pegado un tiro por negarse a dar sus riquezas, por lo tanto la familia y trabajadores huyeron de ahí. Lo que la gente decía resultó que era verdad. Se decía que en la unión de 2 bardas del comedor principal había escondido el dinero. Ramón se metió a hurtadillas a la abandonada hacienda y con pico en mano comenzó a talacharle a la barda. Era una hacienda muy grande, por lo que nadie se percató del ruido que provocaba. Sacó una vasija de barro hasta el tope de monedas doradas. Las metió en 2 morrales, las subió a su caballo y se largó de ahí. Entonces, este hombre ya estaba encarrerado en ese mentado plan que traía, y la Cueva de la Tepusa era el siguiente lugar de su lista. Si la hacienda de Don Trino le había dejado grandes ganancias, los 200 kilos de oro que decían que estaban ahí lo dejarían extremadamente millonario. Preparó su caballo y 2 burros, un par de pistolas, un rifle, una pala, un pico y una barra, algunos lazos, lámparas, agua y comida. Sin decirle a nadie, una tarde-noche salió en busca de la mentada cueva. Fue una larga cabalgata. Buscaba y buscaba el lugar, pero no daba con clavo. Es seguro que las personas que escondieron sus pertenencias se iban a asegurar que estuvieran muy bien escondidas. Era ya de madrugada y Ramón estaba a punto de darse por vencido, pero tanto se adentró en el monte
y gracias a la oscuridad de la noche que momentáneamente no sabía cómo regresar. Era un tipo muy aventado, así que solo dio media vuelta a los animales y se dispuso a buscar el camino de regreso. Maldijo su suerte. Algunos metros avanzó y ahí estaba de frente a una cueva. No tenía la certeza de que fuera la que él buscaba, pero ya estaba ahí. Así que aprovechó el hallazgo y bajó del caballo. Amarró los 3 animales, tomó una lámpara, desenfundó una pistola y se aventuró a la cueva de no más de 1,5 metros de altura. 3 cruces en la primera piedra que te topes de frente era la marca que habían dejado los cristeros en la cueva de la Tepusa. Ramón, por accidente, había coincidido con el lugar. Su pecho se aceleró al 1000 por hora y comenzó a saborear la victoria de hacerse del valioso mineral. Caminaba y caminaba en aquel laberinto sin mirar atrás. Algunas veces miraba a la derecha y algunas otras a la izquierda. Él, empoderado por el arma que llevaba en su mano, no le temía nada. Después de un largo rato de caminata, el túnel gradualmente se fue haciendo más angosto y estrecho. La espalda ya le reclamaba un descanso a Ramón. Inesperadamente, llegó a un lugar donde por fin se pudo enderezar normalmente. Levantó su lámpara y pudo ver una gran piedra que bloqueaba el paso. Aparentemente, el camino se había terminado. Una corriente de aire que chiflaba sabrá Dios de dónde le llamaban la atención. No fue difícil descubrir de dónde venía. Encontró un orificio de unos 2 centímetros por donde pasaba el aire. Incluso una corriente de agua se escuchaba por ese mismo agujero. No había otra salida, entonces tenía que cavar por ahí. Regresar por las herramientas iba a ser un desafío impensable, así que, con ayuda de algunas piedras, empezó a cavar por el orificio. Poco a poco se fue abriendo paso por el agujero hasta que, de un solo golpe, desgajó un gran trozo de tierra. Al entrar la bocanada de aire, un gran estruendo se escuchó venir desde atrás, por el pasaje por donde había llegado, culminando en un estallido de aire y polvo al llegar a la cámara donde Ramón estaba. Ramón, hecho bola, esperó un rato a que el polvo se disipara. Nunca le había costado tanto trabajo encender la lámpara, pero al fin lo pudo lograr. Ya sus emociones estaban revueltas. Ya no sabía qué sentir. De nuevo, levantó su lámpara solo para percatarse de que el túnel por donde había llegado ya no era más que una pared de tierra y piedras. Aquella hambre, aquella ambición desaparecieron en un instante. Quedó congelado por un momento tratando de averiguar qué carajos hacer. Casi estaba convencido de que moriría en ese lugar, enterrado en vida. Un temblor le empezó a invadir de abajo hacia arriba, comenzando en su pierna derecha. Dirigió su mirada hacia su arma y una parte de él pensaba que preferiría partir bajo sus términos, pero la otra le decía que aún podía seguir avanzando. Ya ni siquiera escarbó. Se metió por aquel agujero que había logrado para encontrarse con otra cámara de similares proporciones a la anterior, solo con la diferencia de un río subterráneo que atravesaba el lugar. Movió su cabeza en todas direcciones buscando una posible salida. En un rincón del lugar pudo divisar un montón de garras, telas roídas y manchadas que hacían de tapadera de algo. Ramón se acercó y retiró las prendas. Debajo de ellas estaba un baúl muy bien asegurado. Tomó su arma y la accionó en contra de la cerradura y ésta cedió.
Apresuradamente levantó la tapa y ahí estaba su objetivo: los 200 kilos del mineral amarillo. Pero mucho se ganaría. ¿Cómo se lo iba a llevar si la salida ya no estaba? La cueva y el oro estaban malditos. Solo Dios y Ramón supieron cuánto tiempo pasó el hombre en ese lugar. En su morral llevaba una pieza de pan. Todos los víveres habían quedado atrás en el caballo, ya sin comida y sin luz porque el combustible de la lámpara ya se había terminado. Poco a poco comenzó a darse por vencido, pero como buen jugador, le apostó a su última carta. Satanás, príncipe de las tinieblas, heme aquí enterrado vivo. No hay salida. Si es que de verdad existes, sácame de aquí y a cambio puedes hacer de mi alma lo que quieras. Un estruendo similar al del estallido comenzó a sonar para convertirse en una carcajada. La gente dice que las palabras que Ramón escuchó fueron: trato hecho, pero no puedes llevarte nada. Todo es mío. De entre el fango que producía el río subterráneo, emergió una serpiente y se deslizaba hacia Ramón. El hambre que el hombre tenía por las horas, o quizá los días que permaneció ahí, le jugaban una mala pasada a su mente. Él la tomó con su mano y desde luego el animal se defendió. En más de 2 ocasiones hundió sus colmillos en Ramón. Él, de un solo movimiento, de una mordida, le arrancó la cabeza para al final comérsela completa. Parecía que de esa manera estaba firmando su contrato con el diablo. Y después de todo, gracias al veneno del animal, perdió el conocimiento. Hoy, después de más de 90 años de esa historia, algunas personas dicen que no se supo nada más de Ramón. Pero algunos habitantes de mayor edad de mi ciudad dicen que el viejito indigente que duerme en la plaza, o que a veces se mete al jardín del ayuntamiento a buscar resguardo, que la intemperie, las enfermedades, la pasada pandemia y el hambre no le hacen nada, es el mismísimo Ramón, que no muere porque le vendió el alma al diablo. La maldición de la Tepusa. Historia de terror escrita por Edgar Ábalos. Relatos bajo la oscuridad de la noche. Se despide. Buenas noches.